soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En las clases anteriores hemos estado revisando patologías relacionadas con el tubo digestivo de varios tipos y cómo van desde un nivel de irritación, una erosión y posteriormente pues tal vez un desarrollo de algún tejido cicatrizal hasta desarrollarnos un sangrado, una perforación o algo por el estilo. En el caso de esta clase pues estamos revisando los sangrados del tubo digestivo. Como mencionamos, pues había tres tipos de sangrado: un sangrado de tubo digestivo alto, un sangrado de tubo digestivo bajo y un sangrado de tubo digestivo de origen oculto o de origen a determinar, o también se le puede llamar de origen oscuro. Los sangrados en general pues los dividimos en diferentes clases o tipos. Aparte de haber dicho que son de tubo digestivo alto, bajo o demás, también se les puede diferenciar como sangrado tipo varicial o no varicial. Si es varicial es porque hay una varice en alguna porción del tubo digestivo que pues al erosionarse o comprometerse su capa del vaso sanguíneo, pues entonces va a haber un sangrado. ¿Sí? En lo que estamos en la diapositiva que estamos viendo las causas del sangrado de tipo no varicial, o sea que no está relacionado con varices, que puede estar relacionado más bien con ulceraciones. Y el típico que nos salta a la vista pues va a ser el Helicobacter pylori, ¿sí? Y los AINES son las primeras dos causas que nos pueden generar esta situación, ¿sí? El Helicobacter pylori pues porque va a provocar dispepsia o gastritis, y esta gastritis va a ser una gastritis de tipo atrófica, ¿sí? Que pues va a disminuir la cantidad de moco, va a cambiar la acidez, entonces puede provocarnos ulceraciones que posteriormente pues pueden sangrar. Los AINES por su lado pues nos van a provocar gastropatía, en la cual pues va a haber ulceraciones pueden ser por la disminución de la producción de los factores protectores de la mucosa o disminución del aporte sanguíneo hacia esta mucosa. Y el alcohol y tabaco van en una liga aparte porque si por sí mismos no pueden producir las ulceraciones o la gastritis, sí nos pueden dificultar la cicatrización de úlceras que ya estén pendientes o la cicatrización de erosiones en la mucosa. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues esta se va a deber principalmente a, primero, cambios en el pH de una porción determinada del tubo digestivo, lo cual pues nos va a generar las ulceraciones en esa región. Esto puede ser por, alteraciones de tipo crónico, como cuáles. Primero, inhibición de la bomba de protones, como por el Helicobacter pylori, que va a cambiarnos la secreción ácida. Otra, por el uso indiscriminado y prolongado de los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol o el lansoprazol. Y otra, la hipersecreción. Hay demasiado ácido, ¿sí? Como en el caso del síndrome de Zollinger-Ellison, en donde hay un gastrinoma, o sea, un tumor productor de gastrina, que nos va a estar produciendo que haya gran cantidad de ácido, y eso va a provocar múltiples úlceras, y entre más úlceras tenga nuestro paciente, más posibilidades hay de que haya un sangrado. Traumatismos importantes, ¿sí? O traumatismos cerrados de abdomen, que básicamente pues, pueden provocarnos un sangrado, básicamente un estallamiento de vísceras tal vez, alguna arma de fuego, un arma punzocortante, o en traumatismos de otro tipo que no vayan relacionados con el tubo digestivo muy amplios, pueden provocarnos en nuestro paciente otras úlceras, ¿sí? Que son por ejemplo las úlceras de Cushing y las úlceras de Kerning, que estas son relacionadas con traumatismos o con quemaduras muy extensas, o sea, en pacientes que están sometidos a estrés físico muy importante. Y otra, los tumores, las tumoraciones, tanto en localizaciones o crecimientos metaplásicos o neoplásicos, tienden a estar muy vascularizados y son células de otro tipo, algunas son muy débiles, muy friables, algunas veces en su superficie. Entonces estas tumoraciones pueden sangrar en grandes cantidades por su gran irrigación sanguínea que poseen. En el caso del sangrado varicial, pues son otro tipo de factores de riesgo, son diferentes aquí. En este caso, pues el principal es que nuestro paciente tenga cirrosis hepática. Si hay cirrosis hepática, el hígado va a cambiar de consistencia, va a estar endurecido,
Esto lo vamos a ver cuando vamos a ver cirrosis hepática, obviamente, porque también es un diagnóstico que se puede hacer tanto por ultrasonido como a través de una biopsia por punción de aguja fina. Esto lo que va a generar es una especie de esclerosis o endurecimiento de los vasos que pasan a través del hígado. Entonces se van a empezar a formar otro tipo de anastomosis o de uniones para tratar de llevar o de pasarse el hígado, lo cual va a llevar grandes cantidades de sangre a vasos sanguíneos que no están preparados para transportar tal cantidad de sangre. Entonces se ingurgitan estos vasos sanguíneos, estas venas, se hinchan, por así decirlo, y se lesiona las válvulas internas. Entonces hay un remanso de la sangre que se va a ir quedando ahí. Recuerden que las arterias no tienen una capa muscular tan fuerte, no tienen tono propio. Se pueden distender mucho, pero la capa entre más se distienda la vena o la varice, más delgada es su capa protectora. Entonces se puede reventar en cualquier momento y va a haber un sangrado. Es como con las varices normales, las varices de las piernas, ¿sí? Que se adelgazan a veces tanto los vasos sanguíneos que un paciente con varices muy severas simplemente presenta de repente, se reventó el vaso sanguíneo y empieza a sangrar. Puede ser espontáneo, puede ser con un traumatismo muy leve. En este caso estas varices se van a hacer a nivel esofágico. Y no son la única causa. Otra causa de este sangrado varicial son alteraciones vasculares. Pacientes con diferentes condiciones que nos puedan presentar aneurismas, que nos pueden presentar estas varices por alguna alteración cromosómica en diferentes porciones del organismo. Obviamente una de esas porciones pues viene a ser el tubo digestivo, ya sea en estómago o en esófago, pero cuando hablamos de sangrado varicial casi siempre nos estamos refiriendo a un sangrado en esófago, en varices esofágicas, y casi siempre estas van a ser secundarias a una cirrosis hepática provocada ya sea por alcohol, provocada por hepatitis, provocada por alguna situación crónica principalmente. Ahora, ¿qué cuadro clínico nos puede dar un sangrado? Normalmente los sangrados de este tipo de tubo digestivo tienden a ser ocultos, pequeños y constantes. El paciente no se da cuenta y muchas veces es en pacientes ancianos que ni siquiera se fijan, no ponen atención a sus evacuaciones, no ponen atención realmente mucho a lo que está pasando en su organismo. Entonces puede pasar que haya un sangrado oculto y ellos no lo notan. Entonces, sangrado oculto, pues, constante, eso principalmente en úlceras, ¿sí? ¿Qué nos va a provocar? Pues primeramente va a ser un paciente que va a tener alguna patología que provoca dolor en epigastrio. ¿Como cuál? Pues como la dispepsia, como las úlceras, que ya sea una dispepsia estudiada en la cual sepamos que tiene una úlcera, ¿sí? Al hacer un estudio endoscópico pues podemos ver, pues resulta que estas úlceras son proclives a sangrar, entonces ya tenemos ese paciente como que nos puede presentar un sangrado. Entonces en ese caso habría que hacer una prueba de sangre oculta en ese, si no nos presenta hematemesis, melanemesis o melena, datos de sangrado inequívoco, ¿sí? Pero si no presenta esos datos, nos puede presentar otros que están relacionados más con, por ejemplo, otras patologías que nos pueden generar sangrado. Esto que encerramos en el cuadrito, vamos a poner otro color, esto en verde, esto encerrado en el cuadro verde, son datos de un síndrome anémico, ¿sí? Pueden ir acompañados también de taquicardia, ¿sí? Y son los siguientes: es debilidad generalizada, debilidad, el paciente está asténico, no quiere hacer nada, adinámico, ¿sí? Se marea con facilidad, a veces sufren desmayos, ¿sí? Con los cambios de la presión. Esto, la dispepsia, esa parte es lo que les mencioné, ya tiene diagnóstico de dispepsia normalmente no estudiada, ¿sí? Pero los datos son de anemia, quiere decir que el paciente ya tuvo un sangrado prolongado que ha bajado sus niveles de hemoglobina por debajo de 10, sea hombre o sea mujer. Obviamente, entre más severa la anemia, más severo ha sido el sangrado o al menos más prolongado. En el caso de un sangrado varicial que vamos a ver, pues son pacientes que hasta se espera que hayan esas varices esofágicas. Son pacientes que son cirróticos, entonces buscamos en ellos datos de cirrosis. Uno, pues son pacientes de consumo de alcohol constante, ¿sí? Han consumido alcohol durante gran parte de su vida. Otro, el tinte ictérico, ¿sí? Se ven amarillentos de la piel. Esto es por la acumulación de bilirrubinas en el torrente sanguíneo.
que aparte pues, generan otros trastornos que vamos a ver después. Todo esto puede ir unido a pérdida de peso y disfagia. Estos últimos dos van más relacionados con pacientes que tienen algún tipo de neoplasia o malformación de cáncer. ¿Sí? Que todo puede ir junto, ¿sí? Todo esto puede ir revuelto. Puede ser un paciente que empezó con una dispepsia, evolucionó una úlcera, por lo tanto tiene dolor en epigastrio, plenitud postprandial, ha tenido sangrado oculto en ese, desarrolló un síndrome anémico, ha pasado durante mucho tiempo este asunto, se ha mantenido en unos niveles de hemoglobina relativamente aceptables, desarrolló un tumor en estómago a raíz de esta irritación. Este tumor empezó a ocluir la entrada del alimento hacia el estómago y se genera disfagia, tanto por la tumoración, las necesidades metabólicas del tumor, como la falta de apetito, como la falta de que pase el alimento hacia el estómago, pierde peso y todo eso nos lleva a un sangrado. Y por el sangrado podemos descubrir algo más grave, tal como una cirrosis hepática o la tumoración, propiamente dicho. ¿Sí? Entonces todo esto, todas en las diapositivas puede ir mezclado en un solo paciente. ¿Sí? Son datos de, a lo mejor, de otras patologías, pero que nos deberían de sugerir buscar un sangrado intencionalmente. Ahora, ¿qué le vamos a explorar a nuestro paciente cuando llegue? ¿Cómo llega nuestro paciente? Primeramente, ¿sí? Primero vamos a ver, sospechar si hay o no una pérdida de sangre. Si es un paciente como el que vimos en la diapositiva anterior, pues probablemente pues llega caminando, no sepa que trae un sangrado, a lo mejor no sabe que tiene un cáncer, sospecha, ya tiene historial de gastritis o ya está diagnosticado con la úlcera. En su caso, pues nos corresponde a nosotros sospechar que tenga un sangrado. ¿Sí? Entonces le podemos mandar a hacer una prueba de guayaco o una prueba de sangre oculta en heces. Es lo mismo. Entonces así ya sabemos que trae sangre en las heces. O una biometría hemática que nos muestra niveles bajos de hemoglobina, que ya nos haría sospechar ahora ha sido un sangrado y nos vamos a hacerle la prueba del guayaco. Si no, si es un paciente que llegó con presencia de matemesis, está vomitando sangre fresca en grandes cantidades, puede ser un sangrado varicial, puede ser una úlcera que está sangrando, ¿sí? Entonces hay que ver si el paciente viene chocado o no, ¿sí? Cómo tiene su presión arterial, cómo tiene su frecuencia cardíaca, viene consciente, no viene consciente. Entonces, si está en shock, es una urgencia, definitivamente tiene que tratarse de inmediato y tratar de controlar el sangrado, estabilizarlo hemodinámicamente y tratar de controlar el sangrado. No es una urgencia, no trae shock, ok, bueno, ya le investigaremos por qué está sangrando ese paciente. ¿Sí? Es aquí donde entra este asunto de los signos de compromiso hemodinámico, en la cual, pues, como les acabo de decir, trae la presión baja, la frecuencia cardíaca elevada, está pálido, diaforético, está inconsciente, está polipneico. O sea, créanme que el día que ven un paciente con shock, no se les va a olvidar, o sea, es algo visualmente, no se les va a olvidar cómo es un paciente con shock. En los pacientes como los ancianos que les digo, que traen esas úlceras que sangran constantemente, ellos puede que lleguen tranquilos, como si nada, y les digan, es que saben que mi popó, mis heces, mi popó sale negra, sale una coloración negra. Eso es melena, quiere decir que es un sangrado tubo digestivo alto probablemente, y toma esa coloración porque pues ha sido sometida la sangre a la acción del ácido gástrico. ¿Sí? Pues se podríamos decir que sangre como cocida, por así decirlo, de forma burda. ¿Sí? Ahora, los estigmas hepáticos. Si nuestro paciente trae estigmas hepáticos, como melasmas, algunas contracturas extrañas que hacen en las manos, está ictérico, tiene ascitis, está muy delgado, o sea, datos de que nos van a decir que ese paciente es cirrótico. Y aparte, si lo interrogamos y nos dice que toma mucho alcohol y viene con hematemesis y viene chocado, probablemente es un sangrado tipo variceal. O sea, todos estos datos que le estoy diciendo nos sirven tanto para sospechar de un sangrado como para diferenciar el sangrado si es un sangrado varicial o no varicial. ¿Sí? Y también, pues, si el paciente llega y no sabes qué, pues me diagnosticaron con un tumor de estómago por una dispepsia mal controlada y viene vomitando sangre, pues ya sospechas que de dónde viene el sangrado, ¿no? Empezó a sangrar el tumor que tiene nuestro paciente. ¿Sí? Entonces nuestra forma de actuar va a variar mucho de uno a otro según cómo llega nuestro paciente, qué tan bien, qué tan mal, qué tan compensado, qué tan descompensado. Y obviamente entre más descompensado esté nuestro paciente, más crítico, más se note que es un shock, pues más rápido tenemos que actuar para estabilizar a ese paciente y solucionar su problema de sangrado. ¿Sí?
Por hoy terminamos esta clase, continuaremos en la siguiente viendo más detalles sobre el sangrado de tubo digestivo.